Bueno, continuando con lo que en donde nos quedamos, precisamente esta forma de pensar de los ingleses, pues propicia un cambio en la economía. Ya no se centraba como venía siendo en la Edad Media únicamente la acumulación, aún todavía un poco del Renacimiento, de la Edad Moderna, ya no se presenta esto. Obviamente, esto presenta nuevos paradigmas con respecto a la transformación de los bienes. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se está presentando es cómo vamos cómo vamos a hacerle con respecto a los bienes que ahora tenemos, ¿no? Son bienes perecederos, son bienes que si no transformamos o no aprovechamos en este momento, pues van a terminar extinguiéndose. Obviamente, Inglaterra lo que hace no nada más es los transforma, sino que comercializa con ellos, empieza a venderlos, se aprovecha de que precisamente la estructura geográfica que tiene Inglaterra, que es una isla y le da cierta maestría con respecto a la navegación, empieza intercambiar sus bienes y obviamente, pues esto empieza a enriquecerse, ¿no? Toma los bienes de España, genera los propios, cambia la estructura del pensamiento y de la riqueza económica y pues se da otra circunstancia, ¿no? Casi a la par con esta nueva situación y con la independencia posterior de las 13 colonias, ¿con qué nos vamos a encontrar? Precisamente con con la Revolución Francesa, ¿no? Si lo pensamos como en un pequeño esquemita eh, de, sí, como un pequeño esquemita, como de la Edad Media en adelante, pues nos vamos a encontrar también que con la Revolución Francesa y la forma de concebir al hombre, pues no es la misma. ¿Qué va a pasar? Pues va a considerarse al hombre con las mismas características, con una igualdad. Todavía es una igualdad cegada, en el sentido de que no reconoce a todos como hombre, no se está contemplando durante la Revolución Francesa el, todavía no se está contemplando en la Revolución Francesa el tema el tema al final del día de los derechos de la mujer. Si lo queremos pensar un poquito para la Revolución Francesa, todavía em, los niños no eran considerados personas propiamente. Todavía está como muy mermado el tema de los derechos humanos. Sin embargo, pues ya hay un avance, ¿no? Y obviamente con esto se va, se va a ir presentando un nuevo paradigma también en cuanto a la economía. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues con la Revolución Francesa, pues ya no se va a atender a la explotación terrible que existió o que perduró durante muchos siglos, va a empezar a romper también con el esquema del esclavismo, que obviamente pues todavía durante el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, pues y todavía mediados, se encontraba presente, ¿no? Obviamente con la raza afrodescendiente, pues iba a haber un tema de discriminación. Todavía actualmente tenemos algunos temas, ya no tanto en el tema del esclavismo, hay otras formas de esclavismo, pero pues que rompe el paradigma, ¿no? La Revolución Francesa también tiene un impacto económico, eh, y pues también a la par casi de la Revolución Francesa, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar también con la independencia de las colonias españolas con respecto a España, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente obviamente esto va, lo que va a generar es una transformación en cuanto a la economía, fuentes como de ingreso directa con respecto a estas colonias, ¿no? Simplemente se le cortó y ya no, ya no lo va a tomar y pues las colonias van a buscar cómo irse ¿no? En el caso de México, prácticamente todo el siglo XIX fue un siglo de mucha reestructura, de mucha guerra, de mucho conflicto. Eh, si lo queremos leer como de una manera completa en cuanto al ámbito sociológico, económico, jurídico, prácticamente de cuando de la independencia, que es en 1810, hasta su término en 1821, pues se está generando todavía una actual forma en la que iba a generar la colonia, ¿no? Los españoles, los pocos españoles que vivieron fueron expulsados, que vivían aquí fueron expulsados. Eh,
las clases sociales se veían todavía expuestas a la discriminación, expuestas a un esclavismo de otra manera, aunque se haya abolido la esclavitud en las primeras leyes. Sin embargo, pues la situación de abuso pues es algo que va a ir perdurando en nuestro país, ¿no? Casi podría decir que a principios del siglo XX, aún con la revolución, generaba como cierta incertidumbre. Nuestro país con las constantes guerras internas, con las guerras civiles entre conservadores, entre liberales, este, pues no daban un ambiente directo para precisamente la generación de productos y la generación de bienes. Nos fuimos viendo atrasados, a diferencia de con Estados Unidos, ¿no? Que una vez que se independiza, empieza a generar sus bienes, empieza a generar su transformación, no es como un impedimento para que precisamente ellos sigan generando. En el caso de América y en el caso de México, sí. ¿Por qué? Porque el grupo en el poder robaba, saqueaba las haciendas y pues obviamente la data económica y la capacidad de producción para poder mantenerse con todos los robos. La historia, si pueden leer un poquito la historia mínima de México, es un librito del Colegio de México, nos permite precisamente el darnos cuenta de cómo se vivía durante el siglo XIX en México, que es algo que en la segunda sesión con respecto al derecho laboral vamos a observar con la historia. Eh, no haya estos bienes, entonces obviamente que propicia pues que nuestra economía, nuestro país, pues vaya quedándose rezagada. Es hasta la entrada del porfiriato que propiamente empieza con la actividad económica, la reestructura extranjera. Obviamente en este periodo es cuando entra el Código de Comercio, donde empieza a estructurarse pues prácticamente ya bien la estructura jurídica de nuestro país. Si lo vamos leyendo de manera internacional, también es durante este periodo, durante el siglo XIX, en el cual eh, los grandes juristas, los grandes pensadores del derecho francés, del derecho alemán, pues van cuestionándose también con respecto a la estructura de las normas jurídicas. Recordemos que también en esos periodos y en materia de historia jurídica, todavía y a la fecha, las estructuras de los sistemas jurídicos tomaban gran parte de lo que era el derecho romano. Si ustedes se ponen a revisar un poquito en cuanto a historia y también en cuanto al código civil propiamente, vamos a encontrar ciertas partes del derecho civil que a la fecha se han mantenido y que tienen una herencia romana, ¿no? El capítulo de obligaciones del Código Civil, eh, ya sea federal, local, es un bloque dentro del Código Civil que es casi inamovible. O sea, tiene muy poquitas modificaciones legislativas, eh, y que desde el imperio con Constantino, que hizo el Códex, prácticamente se ha quedado estable. Entonces, con el estudio, con el análisis de la teoría jurídica en Alemania y en Francia, y que también nos toca a nosotros por esta herencia que tenemos con España y de venir propiamente y directamente del derecho romano, nuestro sistema es un sistema romanista, pues vamos a verlo en el sentido de decir, nuestro sistema se mantuvo en un bloque, ¿no? Y con Porfirio Díaz, pues es donde este bloque logra tener una mayor consolidación, a pesar de que dentro de nuestra historia y dentro de los mitos que se tienen, y que digan, bueno, es que Juárez fue como el gran símbolo de la patria, de la libertad y de la estabilidad. La realidad es que no, la realidad es que es en el Porfiriato, y que el Porfiriato pues dio pauta a que tengamos pues una estructura jurídica muy diferente, que sentó, por así decirlo, como las bases, ¿no? Prácticamente todo el siglo XIX fue caos, fue destrucción, fue prácticamente un desahucio del país, pero con Díaz pues se establecieron las principales bases ya bien establecidas del sistema jurídico mexicano. Y si nos vamos al siglo XX, pues cuáles son el derecho mercantil y que le pegaron propiamente a la forma de concebir el comercio, pues bueno, vamos a tener los dos grandes conflictos europeos, que se les cataloga como las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que propiamente pues son estos dos grandes acontecimientos del siglo XX. Nuestra forma de concebir la economía, ¿no? y que nos pegó bastante, lo vamos a poner aquí en nuestra pizarra, que los acontecimientos del siglo XX, pues en primer lugar vamos a tener a la Primera Guerra Mundial, que obviamente pues entró en crisis el pensamiento, porque bueno, se topa con la gran realidad de que una guerra implica destrucción, ¿no? Y más cuando no nada más es entre una nación y otra, sino cuando son varias naciones.
pues obviamente con la guerra que propicia, pues un cierre de fronteras, otra vez regresar un poco como al tema del autoconsumo. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, antes de la depresión de 1929 de los Estados Unidos, que también fue como una ruptura con respecto a la economía, lo que vamos a tener es la Revolución Rusa de 1917. Ahora sí, la Gran Depresión. Otro que vamos a tener aquí es la Segunda Guerra. Aquí a la par, bueno, esto es como a nivel internacional, nosotros vamos a poner aquí la Constitución de 1917. Entonces vamos a tener grandes acontecimientos, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, también vamos a poner aquí la caída del muro de Berlín, y vamos a dar como un salto más o menos de unos 30, 40 años. Hay acontecimientos importantes en a una realidad del 2020, que es la pandemia del COVID. ¿Por qué estoy señalando nada más estos dos momentos? La Primera Guerra y la Segunda Guerra, pues ya les explicaba, ¿no? Implicó un cierre de fronteras, implicó un tocar con de cómo se utiliza la ciencia, de cómo se utilizan los recursos, sí para generar, pero también para poder destruir a una nación. Lo que propició en Estados Unidos fue un repensar la economía y dirigir la economía, una economía armamentista, y que eso pues también lo vamos a tener actualmente en la forma de pensar en cuanto a América, pues se sigue un poco a lo que Estados Unidos de pronto va marcando como una de las dos grandes potencias. Nos encontramos precisamente en la lucha de estos dos grandes bloques, de los alemanes contra los aliados, y dentro de estos dos aliados con dos estructuras de pensamiento totalmente opuestas, ¿no? Por un lado tenemos el pensamiento comunista de los rusos, que piensan que el Estado es el que tiene que tener la batuta con respecto a la actividad comercial, no puede haber libre comercio, ganar, cómo se va a ganar, que se busca el repartir los bienes, y con respecto a el pensamiento de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que es propiamente un pensamiento de ¿qué? De libre comercio, de explotación, donde los particulares son los que van a determinar cuál va a ser el camino de la economía. Estos dos formas, obviamente las dos grandes potencias después del término de la Segunda Guerra Mundial, que son y que se enfrentan, que es Rusia con el pensamiento comunista y Estados liberal, por así decirlo, en donde precisamente se están confrontando o afrontando de manera frontal en el sentido de decir quién es el que genera más, quién es el que en cuanto a los logros, en cuanto a los avances de la ciencia, y que pues obviamente también propicia ciertos bloqueos. O sea, obviamente la gran extensión que tenía esta república soviética, que antes de la desaparición con la caída de Berlín, pues, y por el otro lado, pues la parte de los liberales, ¿no? Que obviamente pues Estados Unidos es el que lo lidera, y no, todos aquellos aliados que estén con los comunistas van a quedar aislados, los vamos a bloquear económicamente, yo no voy a perderlos. Y con respecto a los liberales, pues el libre mercado, ¿no? Precisamente ya les mencionaba con respecto a la libre voluntad de los particulares con los grandes pensadores económicos. Este periodo de la Guerra Fría fue un periodo de tendencia cuando es mal utilizada, que genera destrucción, que genera muerte, y pues quién es el que va a ganar. Por un lado los comunistas, por otro lado los liberales, los capitalistas. ¿Quiénes son los que van a ganar? ¿Quiénes son los que van a triunfar? Pues al final del día esta era como la gran tensión, ¿no? Si uno de los dos va perdiendo, pues por el mundo, esa era como la forma en la que se pensaba durante este periodo. Obviamente sabemos quién concluyó de manera victoriosa y si lo queremos ver como pacifista, pues fue Estados Unidos. ¿Y con qué culmina este periodo? Pues obviamente con la caída del muro de Berlín. Recordemos que una de las consecuencias al finalizar la Segunda Guerra del territorio iba a estar a manos de los aliados, en este caso Estados Unidos, y la otra mitad del territorio iba a estar comunistas por los rusos. Con esta caída del muro de Berlín se propicia que el bloque comunista se rinde, se sale a la luz como todo y pues prácticamente entra el neoliberalismo al, al al campo. Actualmente esto vamos a una interconexión de las economías y una forma de pensar de otra manera el cómo se van a generar CIAs, cuáles van a ser, cuál va a ser el flujo de la economía, y pues que es lo que entendemos como esto. Obviamente pues también que nos trajo el internet, y que pues fue un repensar de otra manera totalmente diferente eh, y pues con que concluimos precisamente con el tema del COVID, que fue una ruptura de nueva cuenta en el siglo XXI, las actividades económicas, cómo estamos viviéndonos, qué tan sano en un primer momento es la globalización. Si lo vemos al final del día, este tema global
intercambio de mercancías, de este libre eh, intercambio de personas también, de sucesos migratorios, y pues que propició que pues, estuviéramos prácticamente un año encerrados, ¿no? Unas de las repercusiones. ¿Y qué nos hizo? Pues obviamente el repensar cómo vamos a realizar nuestra actividad económica. Vino un repunte con respecto, con respecto al comercio electrónico, que si bien ya había una regulación previa, pues obviamente con la pandemia pues fue a aumentar, a crecer, que es un repunte para estas empresas de distribución, de transporte. Ya no es necesario que vaya al banco, desde mi aplicación en el teléfono lo puedo hacer. Bueno, es que no puedo salir a comprar las cosas, solicitarlo desde la app para que me lo manden a casa, y en casa ya recibo las cosas de manera cómoda y de manera segura, ¿no? Esta pandemia pues sí nos hizo repensar, hizo el que hubiera un muy, muy importante que lo tengamos súper presente, ¿no? Justo en el material que les voy a compartir, viene un poco como de análisis, viene un texto ahí para que se dediquen a analizarlo con respecto a lo que es los impactos, ¿sale? Entonces sí, sí les voy a pedir que lo revisen, es bastante interesante. Si pueden buscarle como un poco más que eso, sí denle. Recuerden que es menos abogado el que no le busque, el que no se actualiza. Si ustedes están en esto es precisamente para que estén al día en cuanto a reformas, en cuanto a sucesos, porque pues obviamente los acontecimientos históricos son fuentes, son producto del derecho. Eh, Esto es como de cajón para todas las normas jurídicas principales en cuanto a las normas jurídicas, que son las fuentes, que son las fuentes formales. ¿Qué debemos entender como fuente formal? Vamos a hablarlo acá. Vamos a borrar. Fuentes. ¿Cuáles son? Dijimos las formales. ¿Cuáles son las formales? Vamos a tomar para definir lo que era el derecho mercantil, vamos a tomar un criterio, que es el criterio formal. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son todas aquellas que tienen un proceso, en este caso legislativo, o de creación de las normas. ¿Cuáles van a ser las fuentes de estructura jurídica? Bueno, que a la fecha creo que tenemos bastantes problemas con respecto a lo que debemos entender en cuanto al ordenamiento jurídico. Me parece que sí hubo un retroceso con todo este tener. La Constitución como punta del iceberg, o como la base, por así decirlo, de manera general de todas las normas jurídicas. Tenemos que tener en primer lugar a la Constitución Política Mexicana. Abajito de la Constitución, salvo en algunos casos, cuando la CONSAUS, por lo que hicieron los benditos legisladores que no tienen idea de lo que es la materia jurídica, en el 2011 con respecto a esta sentencia de Rosendo Radilla, si pueden búsquenla, es muy interesante la forma en la que un acontecimiento que tiene más o menos unos 50 años, con la desaparición de una persona, cambió y revolucionó todo un sistema jurídico por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la manera en la que estamos salvaguardando los derechos, la forma en la que estamos viviéndonos y regulando y asegurando el cumplimiento y el desarrollo de estos derechos humanos. Entonces, vamos en un primer momento a tener la Constitución, después vamos a tener los tratados internacionales. Cuando estamos hablando de estos tratados internacionales, tomar las garantías y los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, siempre y cuando no contravengan el texto convencionado, ¿no? Esta sentencia lo que hizo y obligó a los derechos, al gobierno mexicano fue a asegurar y reconocer todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Si lo vemos antes del 2011, que fue una gran revolución y que por eso lo ponía ahí, y que en la segunda parte de esta sesión de a la formulación de la Constitución de 1917. Fue un texto que en materia jurídica pues es como una gran luz para nuestro país, que ciertamente ya venía de una reforma o que tiene sus orígenes en la Constitución de 1857, perdón, pero la Constitución de 1917 es un nuevo texto jurídico que pues al final del día va a tener su importancia y su trascendencia. Está reconociendo las garantías mínimas que toda persona que resida en el territorio mexicano debe de tener, que fueron los 29 primeros artículos de las garantías individuales, que han sufrido cambios, algunos a favor, otros en contra, que ha sido una cuestión de pensar también cómo estamos experimentando nuestra sociedad, pero pues que sí es como súper, súper, súper importante el que tengan conciencia de esto, ¿no? De 1917 a 2011 únicamente teníamos garantías individuales.
Del 2011 en adelante tenemos garantías individuales y derechos humanos. Propiamente ya es más bien una tendencia de los derechos humanos. Las garantías individuales, por así decirlo, como que se hacen un poquito a un lado y se quedan los derechos humanos, y que pues es como un gran cambio jurídico. No todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, o todos los derechos humanos vienen contenidos en la Constitución, sino más bien hay más en diversos ordenamientos jurídicos, ¿no? Eh, y que también van teniendo como sus clases y sus categorías, que espero que cuando vean derecho constitucional lo pueda tocar el profesor, en el sentido de decir, bueno, ¿ante qué tipo de derecho estamos? Un derecho humano de primera generación, segunda, tercera, cuarta, o sea, ¿cómo lo podemos considerar, no? Entonces, estos derechos, pues, tienen una gran diversidad, precisamente que han ido cambiando con respecto también de los acontecimientos sociales e históricos. Posteriormente, ¿qué vamos a tener? Las leyes. Y de las leyes, pues los reglamentos, ¿no? ¿Cuál es una fuente formal también? Que es muy importante que tengan en cuenta y que tomen en consideración. Una fuente formal también es la jurisprudencia, son estas resoluciones o estos criterios. Bueno, la jurisprudencia son los criterios que tenía la Corte y los tribunales colegiados de circuito con respecto a determinados juicios o a determinadas resoluciones que se tuvieron de situaciones de análisis constitucional con respecto a violación de derechos procesales o a la violación directa de derechos humanos, y que pues van marcando la forma en la que tienen que ir como resolviendo las autoridades judiciales y también las autoridades administrativas. Precisamente a producto de que estas resoluciones fueron producto de lo que ahora nuestro bendito Congreso no ha entendido y no creo que no va a entender con respecto de las controversias de inconstitucional, perdón, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y lo que es el juicio de amparo. Precisamente estas tres formas de control constitucional nos permiten el ir cambiando cierta actividad o cierta actitud del Estado o de las autoridades con respecto a el cumplimiento de estos derechos humanos. Con las restricciones que actualmente va a tener, o con los cambios que actualmente tiene la Constitución y con lo que pasó la semana pasada y antepasada y que hemos estado viviendo en estos meses, pues sí, es como nosotros los abogados tenemos que sentarnos a pensar, a leer, a estudiar, a ver de qué manera pues estos cambios legislativos pues van a afectar la vida del país, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, que pues son, ya les mencionaba, el tema de las fuentes formales. También dentro de las fuentes formales vamos a tener no nada más a la jurisprudencia, que ya les decía que son las resoluciones, o también vamos a tener, y ahorita te marco, otra vez igual en 10 minutitos vamos a cerrar esta sesión y vamos a iniciar con la otra. Vamos a tener la costumbre. ¿Qué debemos entender por costumbres o qué es lo que entendemos por costumbres? Misael, ¿tú qué entiendes por costumbre? Por costumbre es un acto repetitivo que ya lo realizamos ya automáticamente sin pensar. Exactamente, es un acto repetitivo que hacemos y que forman parte, pues, en materia jurídica de nuestra legislación. Hay ciertos candados. El Código Civil nos dice que la costumbre no puede ser tomada en cuenta cuando contravenga el, el orden jurídico nacional y la paz social, que es como ya en materia jurídica, ¿no? Hay ciertas costumbres que tienen un impacto directo con respecto a la materia jurídica. Por ejemplo, cuando todavía estudiaba, yo cuando estudiaba más o menos como a la mitad, también trabajé en un despacho fiscal, y en este despacho la mayoría de la cartera de clientes eran la industria judía. Entonces, en una ocasión recuerdo que la que era mi jefe en aquel entonces, una de las socias, me pidió hacer una cotización, hacer una carta con respecto a la relación que iba a tener el despacho con este nuevo cliente judío, que venía recomendado pues de la sociedad judía, y me pidió que agregara una palabrita, ¿no? Ahorita ya de eso han pasado más o menos unos 12 años, no recuerdo qué palabra era, este, y cuando le entregué la carta, ella me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Tienes que eh, esta carta o esta palabra está representando algo como para la sociedad judía. La sociedad judía también atiende ciertas costumbres para concretar diversos contratos, ¿no? Y esa palabrita, algo así, lo que significaba era como en nuestra transacción, en nuestro acuerdo, no media engaño, no media dolo, y es algo que está siendo avalado por Dios, ¿no? Entonces, para esta comunidad, esta costumbre es importante, ¿no?
y que para ellos pues puede tener una afectación jurídica en el establecimiento de los contratos. El derecho mercantil tiene ciertos principios y uno de ellos es el acuerdo de voluntades. A diferencia de materia civil, bueno, tanto la materia civil como la mercantil, en algunas otras materias esto se limita. El acuerdo de voluntades es lo que va a prevalecer, incluso a veces sobre la ley. Eh, Mi objetivo es que con este curso de Derecho Mercantil ustedes vayan poco a poco despertando el incentivar, el que no nada más se queden con lo que diga la ley, sino que vayan pensando qué otros panoramas pueden pedirle a su cliente, o que sí pueden pedir a su cliente y que al final del día puedan también ustedes el propiciar como una innovación, ¿no? Con respecto a la creación de sus contratos. Y bueno, propiamente la costumbre es lo que hace. ¿Qué otra fuente vamos a tener? Otra fuente del derecho son las fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Las fuentes reales son aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Prácticamente toda esta sesión de derecho mercantil lo hemos venido platicando. ¿Cuáles serían las fuentes reales? Los acontecimientos históricos. Todos los cambios que ha tenido la sociedad internacional, mexicana, es una fuente. ¿Por qué? Porque precisamente estos cambios generan un cambio en la legislación, un cambio de llevar las cosas, de realizarlas, y que también generan un cambio en la forma de pensar de cómo vamos a convivir. Entonces, aquí, obviamente, esto es uno como de los más importantes, mi perspectiva, porque son los que propician el cambio. Desafortunadamente, y bueno, recuerdo, y es algo que pasa con eh, el derecho legisla situaciones que ya pasaron, no puede legislar al futuro, ¿no? No, ¿quién se iba a pensar o quién iba a pensar que a inicios del siglo XX, cuando apenas estábamos como con el tema de la industrialización, ¿quién iba a pensar en la regulación de un comercio electrónico? Pues nadie, o sea, no había internet, no había computadoras, no había, bueno, sí había como las primeras computadoras, pero que no eran, tenían que ver con una cuestión manual, nada que ver con lo que tenemos actualmente ahora. ¿Quién iba a pensar en la comunicación a la distancia? Pues nadie, ¿no? Entonces, pues no podían regular, el derecho no regula cosas a futuro, regula las cosas que ya pasaron y que le han enseñado, ¿no? Entonces, precisamente como a partir de los acontecimientos históricos. Y la otra de las fuentes, que podría ser como más fuentes que son históricas, y porque hay otras que son reales, cuando al final del día tienen que ver con acontecimientos, pues bueno, las fuentes históricas, que no son acontecimientos, sino son documentos que se crearon para legislar una determinada situación. Aquí no sé por qué se puso, bueno, perdón las faltas de ortografía, de pronto escribo como muy rápido, tanto en el teléfono como en la computadora, y se me van algunas faltas de ortografía, pero este, una determinada situación. ¿Cómo lo podemos ver? Y que bueno, hay un libro, es bastante gordo, yo no lo tengo, solo lo tengo en digital, en físico, ¿no? Es uno de los libros que cuando yo estudiaba, pues yo decía, yo me lo voy a comprar algún día, no sé, a la fecha no lo he realizado, que es un libro de Felipe Tena Ramírez, si no mal recuerdo, que se llama Leyes Fundamentales de México. Es un libro más o menos como de este vuelo, sino es que un poco más grande, en el que contiene todos los textos constitucionales de nuestro país y viene también con ciertas anotaciones históricas. Este libro toma o toca algunas partecitas como del derecho prehispánico y va pasando por cada uno de los ordenamientos que fueron de trascendencia para la historia jurídica mexicana. Vamos a tener ahí una constitución de Cádiz, porque tenemos que reconocer que esta constitución, que tenía ciertos beneficios para las colonias españolas, eh, estaba pensada para aplicarse en América y propiamente en México, como la mayor colonia que tenía España. Vamos a tener aquí también los sentimientos de la nación, este documentito de José María Morelos y Pavón,
Vamos a tener también la Constitución de 1920, de 1824, las constituciones conservadoras o las leyes fundamentales, que también tienen su importancia, la Constitución de 1857, algunas reformas que tuvo la Constitución y la Constitución de 1917 y toda la bola de reformas que ha tenido a lo largo de este siglo y piquito que tiene la Constitución de promulgada. Entonces, al final, este libro, pues, ¿qué es lo que nos ayuda a entender y a comprender? Pues cómo los textos constitucionales han tenido una evolución. Si lo vemos como de manera orgánica y sistemática, la Constitución del 24, que es propiamente el primer texto constitucional de nuestro país, que fue una copia prácticamente literal de la Constitución de Estados Unidos, tiene un impacto directo con respecto a la Constitución de 1857, que a pesar de este cortito periodo de tiempo, pues las circunstancias fueron cambiando, eh, las regulaciones también, y que con la Constitución de 1857 a la de 1917, pues el cambio y los paradigmas fueron totalmente avanzados. Si pueden, también busquen